Bienvenidos a la economía, soy Juliana González. Aumenta el precio del petróleo intermedio de Texas este martes. Por encima de la barrera de los $60, se trata de un alza del 3%, impulsada por el temor a interrupciones en el suministro desde Irán. Esto tras las crecientes protestas en el país, que según activistas habrían dejado ya más de 2.000 muertos. La tensión aumenta con el anuncio del presidente estadounidense Trump, posibles acciones militares y un arancel del 25% a quienes comercien con Teherán. Mientras tanto, la OPEP enfrenta su momento más crítico entre la inestabilidad en Irán, el papel incierto de Venezuela y la presión de Estados Unidos para dominar el mercado. Un escenario que podría redefinir el mapa energético global. Y el petróleo es un termómetro de la economía mundial. Y nosotros analizamos los recientes movimientos en este mercado con mi colega Ana Nieto, a quien saludo en Nueva York con mucho gusto. Ana, el petróleo no ha incorporado a su precio riesgos geoestratégicos desde hace tiempo. ¿Se teme ahora que la situación en Irán sea el detonante de una fuerte subida del precio del crudo? Sí, efectivamente, desde la invasión rusa a Ucrania en el 2022, que disparó los precios del crudo, las crisis geopolíticas no han movido de forma consistente al alza los precios, unos precios que, sin embargo, sí han estado afectados y presionados a la baja por el gran aumento de la oferta sobre la demanda. Ha sido la sobreproducción, porque incluso con esta última subida, el barril de Brent todavía no cotiza demasiado lejos de su mínimo en los últimos años. La crisis de Irán, que es el tercer país en reservas, puede mover la aguja al alza durante un tiempo si hay un cierre en el estrecho de Hormuz o se destruyen instalaciones petroleras. Pero este es un escenario que Estados Unidos va a querer evitar. Si no hay un gran impacto en los flujos de oferta y esta sigue siendo elevada, cualquier subida del precio podría probarse bastante temporal. No hay que olvidar que incluso Estados Unidos, Donald Trump, quiere relanzar la producción de Venezuela, aunque en el corto y en el medio plazo no sustituiría ni de lejos a la de Irán en el caso de que algo realmente grave ocurriera en ese país. Por otra parte, la amenaza de los aranceles que has mencionado, el 25%, está lejos de ser concreta o clara y sería abrir una herida con China que todavía no está ni siquiera cerrada. Ana, y a propósito de Donald Trump, el presidente no quiere subidas del precio del crudo, esto para evitar problemas de inflación y falta de asequibilidad. ¿Cuán importante es este factor? Si Trump quiere que el precio del barril ronde los $50, y esto es un problema para los productores estadounidenses que tienen pocos incentivos para invertir más en producción, sobre todo en Venezuela. Varias compañías como Exxon y Shell ya han anticipado un impacto negativo por los precios en sus resultados para el último trimestre, el cuarto trimestre. Pero para el presidente es clave mantener bajo el precio del petróleo, por la gasolina y el transporte en un momento en el que la falta de asequibilidad y la inflación es un problema económico y social para muy buena parte de la población del país. La inflación que disparó los precios durante la pandemia sigue sin estar controlada, ha subido hasta un 2,7% según se ha conocido hoy, aunque el precio de la gasolina, eso sí, ha bajado un 3,4%. La tendencia es a la baja. Gracias por este análisis, Ana, y hasta la próxima. Gracias, Juliana. Y a propósito de Irán, la economía de este país atraviesa una profunda crisis marcada por sanciones internacionales, alta inflación, corrupción y falta de inversión. Pese a sus grandes reservas de petróleo y gas, las restricciones financieras y petroleras, junto con una infraestructura obsoleta, frenan el desarrollo. El país se enfrenta a recesión, pérdida de poder adquisitivo en la clase media y una creciente dependencia del crudo, mientras los costos de vida se disparan. Las protestas en Irán no cesan pese a la muerte de cientos de manifestantes. El desencadenante de los disturbios fue una inflación desbocada que ha mermado el poder adquisitivo de los iraníes y encendido su ira contra la dictadura religiosa que los gobierna. Aunque han tratado de reducir la inflación, en los últimos meses hemos visto un incremento del 50%. En noviembre, la inflación interanual se situaba en el 72%. No sé si existe una estrategia económica para estabilizar los precios o las tasas de cambio. Los iraníes no pueden exportar petróleo ni ninguna otra cosa.
Las exportaciones de gas y petróleo son la fuente principal de ingresos de Irán, pero las sanciones estadounidenses reducen considerablemente los beneficios también en otros sectores. A eso se suma ahora la enorme pérdida de valor de la moneda nacional. Si el pasado diciembre un dólar valía 43.000 riales, ahora su valor asciende a 1 millón. Es un incremento superior al 2.200%. Ese desplome forzó la dimisión del entonces jefe del banco emisor de Irán, pero su marcha no ha reactivado la economía. Desde el extranjero, los iraníes exiliados confían en que las protestas fuercen un cambio político, pero nadie se atreve a aventurar cómo acabará el conflicto. Todo el mundo está preocupado, nadie está bien. No tenemos beneficios, el envío de alfombras y artesanías u otros bienes no es posible porque la aduana no funciona. Numerosos vuelos internacionales se han cancelado y eso dificulta los negocios. Nuestra situación es muy complicada. No sé si Estados Unidos, Israel, Francia o el resto de los países europeos quieran ayudar a mi país. Yo no lo creo. Entre tanto, el presidente estadounidense ha reaccionado ante los cientos de manifestantes muertos. Donald Trump aseguró que respalda las protestas y anunció la aplicación inmediata de aranceles contra todo país que haga negocios con Irán. La medida afecta sobre todo a China, uno de los principales importadores de petróleo iraní. Y seguimos hablando de asuntos petroleros porque la Junta Directiva de Citgo, filial de la estatal venezolana PDVSA en Estados Unidos, informó este martes que apeló la orden judicial que autoriza la venta de la compañía. La Junta Directiva de Citgo, designada por la oposición, argumenta conflicto de interés grave porque la venta afectaría el valor económico del activo y vulneraría principios de transparencia. El proceso de remate busca cubrir deudas e indemnizaciones acumuladas por más de 19.000 millones de dólares. La operación, aprobada ya por un tribunal en Delaware, aún requiere el visto bueno del Departamento del Tesoro estadounidense. Y en un inusual comunicado, algunos de los responsables de los principales bancos centrales del mundo apoyaron al titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el acoso que está recibiendo por parte del presidente estadounidense Donald Trump. En una carta suscrita por la titular del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y sus pares del Banco de Inglaterra, Suiza, Brasil, entre otros, las máximas autoridades monetarias pidieron por la independencia del Banco Central como institución. El comunicado defiende el accionar de Powell, quien es investigado por la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para determinar si falseó datos en el informe sobre los gastos de remodelación del edificio de la Fed. Y revisamos ahora otras noticias económicas del día. Agricultores franceses han conducido cientos de tractores hasta París para protestar contra el acuerdo comercial de la Unión Europea en el bloque sudamericano Mercosur. Aseguran que el pacto perjudicará a la agricultura europea al permitir importaciones más baratas que no cumplen los estándares de la Unión Europea. Bruselas tiene previsto firmar formalmente el largamente demorado acuerdo el sábado. En Argentina, la inflación fue de 31.5% en 2025, su nivel más bajo en 8 años. Así lo informó este martes el Instituto Público de Estadísticas. Para 2026, las proyecciones privadas estiman una inflación cercana al 20%, con expectativas de desaceleración gradual. Quizá hayan oído hablar del K-pop surcoreano, pues también existe la K-food, los fideos coreanos conocidos como ramyun, que están ganando cada vez más popularidad en todo el mundo. Sus exportaciones facturaron más de $1.000 millones en 2024, gracias también a funciones de inteligencia artificial que vincularon la producción a la demanda global. Unos 5 millones de envases. Esa es la cantidad de ramyun que produce cada día la planta insignia de Nongshim, en Gumi. Y pese a contar con fábricas adicionales en China y Estados Unidos, la producción no es suficiente. Por eso, con la ampliación de la planta y con ayuda de la inteligencia artificial, la empresa busca satisfacer una demanda global en ascenso, impulsada por el mundo del cine y la música. Los elementos culturales, la tendencia a favor de los alimentos sanos y las estructuras que convierten estos elementos en una industria están todos relacionados, por lo que creo que la popularidad de esta comida será sostenible a largo plazo.
Aunque las exportaciones surcoreanas de ramen han crecido a lo largo de los años, los acuerdos inspirados en la cultura de ese país, como por ejemplo la colaboración de la industria con la película K-pop Demon Hunters, ha servido para impulsar la marca. No hay que confundir estos fideos con el ramen japonés salado a base de soja. Las bolsas de ramyun, un aperitivo seco, pueden encontrarse en los comercios asiáticos de toda Europa. Solo hay que añadirles agua caliente. Pero la popularidad de los fideos coreanos para ellos comenzó en casa. Lim Soo-min come ramyun 2 veces por semana con sus hijos, tal y como hacía en su día con sus padres. Es una comida simple y rica, y como aparece en los dramas coreanos, mucha gente ve cómo se consume. Los fideos ramyun son deliciosos, muy baratos y saciantes. Las exportaciones de ramyun surcoreano se han duplicado en los últimos 5 años hasta superar los $1.000 millones anuales. Y las exportaciones totales de alimentos de Corea del Sur, incluyendo pasteles de arroz picantes y rollitos de arroz con algas, crecieron más de un 20% en 2025 hasta rozar los $9.000 millones anuales. También hay muchas opciones saludables de ramyun. Es la comida perfecta. Además, como es un poco picante, puede resultar adictiva. Por eso es tan popular en todo el mundo. El ramyun está en constante evolución. Ahora incluye sabores como el kimchi y el pollo. Y cada vez es más picante hasta tal punto de que una marca llegó a ser prohibida en Dinamarca. En Corea del Sur a veces se le añade arroz. Y ahora en el extranjero se pone también sobre hamburguesas. Y así llegamos nosotros al final de La Economía. A ustedes gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.